Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando una vez más, como cada sábado, en punto de las 10 de la mañana, aquí para estar pendiente de su programa Desde Mérida en la Red. Transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México, una servidora, Jazz Gaspar, mi compañero en los micrófonos, maestro Jorge Álvarez Rendón, bienvenido. Muy buenos días, Jazz, fíjate, ya estamos llegando a la mitad de mayo. Ya, prácticamente. ¿Cómo está ya volando este año? semana. Increíble. Sí, De ya. un mes más y llegamos a la mitad. Ya. A la mitad del año. Efectivamente. ¿Verdad? Mayo lleno de festejos y el último que viene es el maestro. La el próxima maestro, semana. ¿verdad? Que es el día 15. Claro. Por cierto, sí. esta semana fue el festejo del Día de las Madres, sí, también, Día de las Madres, ¿no? ¿Que solo es en México o es a nivel nacional? Pues en algunos lugares se celebra, por ejemplo, en España, ¿también? El domingo anterior. El domingo anterior, o sea, no es que el primer domingo de mayo, es variable. Sí, Aquí lo tenemos fijado por el día 10. El 10 de mayo, caiga la fecha, el día que caiga. Semana, así es. Ese es lo malo, que es cada vez entre semana, y muchos hijos no pueden ir a sus casas a ver a sus mamás. Pues sí, los que trabajan y los que estudian tienen que ir a la escuela. Para el domingo siguiente, ¿verdad? Se hace la comida familiar, eso es más... Así es. Pues recuerden que estamos transmitiendo, nos pueden escuchar, escuchar solamente en la página de www.radioyucatanfm.com. Nos pueden ver, estamos en Facebook, en la fanpage radioyucatanfm.com, estamos en Twitter en @radioyuca, estamos al WhatsApp 9991-5345-56 para los saludos y comentarios que nos quieran mandar. Yo estoy muy contento, Jazz, porque esta mañana tenemos como invitado a un importante miembro de la comunidad universitaria, ¿verdad? Un doctor, el doctor Miguel Güemes. Bienvenido. Gracias por la invitación, sí. Maestro. Yo soy muy contento porque durante casi 2 años fuimos compañeros en un programa de televisión que se llamó Check de Letras, que tuvo mucho auditorio. Muchísimo. Me sorprende, ¿no? La cantidad de la gente que todavía lo recuerda. El maestro tenía a su cargo pues su especialidad, las palabras mayas, ¿verdad? Y probablemente de esa inquietud, de ese programa, no sé, pero surgió su deseo de ir codificando, ¿verdad? Y hasta que sacó un diccionario. Un diccionario que se publicó. Yo lo traje aquí como muestra. Qué bueno que lo trajo. El primero, ¿no? El primero, sí. El primero. Estamos hablando del diccionario español yucateco, ¿no? Este es un instrumento de trabajo para los que escribimos, por lo menos para mí, que tenemos el deseo de que poner en nuestros textos los vocablos que usamos en Mérida, en Yucatán, españoles, pero influenciados muchos por el maya. De manera que ese diccionario así está muy ajadito porque lo tengo porque lo usa constantemente, ¿no? Y no sé qué relación hay entre y eso, los que acaba de aparecer. No sé si es el mismo ampliado o está... De eso precisamente nos vas a hablar. Claro, justamente de pero eso. Pero sí, doy fe de que ese diccionario, es utilísimo, la verdad. Se ve usado, maestro, definitivamente. Constantemente lo estoy adentro, tiene anotaciones y cosas. Sí, así es. Y en este diccionario cabe señalar que también participó el maestro Jorge Álvarez en la revisión de las tres primeras letras, que son las más importantes, porque son las, creo que la A es abundantísima. A, B, C, creo que hasta la E sigue siendo abundante, luego van disminuyendo. Sí. La cantidad de vocablos de cada letra. Así es, este se publicó a fines de 2011, en diciembre de 2011, aunque empezó a circular a partir de marzo de 2012. Ya sabes, llegan a fin de año y se almacenan y hasta el siguiente año se empieza a distribuir, ¿no? Es una coedición de Plácido Valdés Editores. Cuando se empiecen a distribuir. Porque algunos los almacenan y en el almacén se quedan. Hasta que va, sí. Hay algunos libros que están almacenados. Es una pena. Pero no es la idea, ojalá que de ¿no? Es una pena esto que está pasando actualmente en las universidades públicas en general, que no tienen buenos canales de distribución y se quedan embodegados. Gabriel Said lo dice sobre la UNAM. La UNAM es un monstruo de almacenamiento. De almacenamiento, y muchas universidades nos han comentado
Y no solo universidades, centros de investigación nacional como el CIESAS, el CIMBESTAD, muchos de esos lugares que pues no tienen puntos de venta, de comercialización, quizás su política de canje, de intercambio, eso te ayuda porque envías y te envían a veces. Y es, de esa manera hay formas funciona, de mover ¿no? los libros. Sí, No es decir, bueno, ya cumplimos, ¿qué se editó? Ya está. No. Claro. Esto es otro. Viene la Ya lo promoción demás, de la lectura por este libro y Exactamente. en todos los canales que se puedan hacer para distribuirlo, para que llegue, para que se conozca. Que para que se conozca, para eso están las presentaciones del libro. Este diccionario del español yucateco yo lo presenté como en 10 ocasiones, al menos. Estuve 2 veces en Campeche, bueno, una vez en Campeche, en Ciudad del Carmen, en Cancún, en Chetumal, aquí en Mérida, en Valladolid, en la Ciudad de México 2 veces también se presentó, en fin. Se hicieron al menos 10 presentaciones y en cada presentación se vendían los diccionarios y es que salió un precio bastante caro, casi 500 pesos, 490 pesos, y se hacía un pequeño descuento los días de las presentaciones y aún así se agotaron 1,000 ejemplares. Wow. Y como 200 de reposición, como 1,200 ejemplares se agotaron, a la gente le gustó mucho. Y bueno, se agotó como en un lapso de 3 años y esto me llevó a elaborar una nueva edición, pero una nueva versión más sintética, revisada, actualizada, porque ahí se me escapan muchos vocablos. Incluso ahora se me escaparon 1, 2 o 3. Y nunca vas a terminar, o sea, si nunca revisas, terminas. verás. No, O sea, es un cuento si de nunca te acabar. esperas hasta a colmar la situación, no se va a poder. O sea, siempre Definitivamente. vas a encontrar. Va a aparecer que faltó uno esto, que faltó otro, así otro es. término, pero en fin. ¿De dónde nace el hacer esto? Es algo tan sencillo. Para nosotros es nuestro lenguaje, los que vivimos Claro. aquí, ¿no? Es algo tan sencillo. Pero ¿de dónde nace plasmarlo? ¿De dónde nace la idea de darlo a conocer en una obra maestra como es único en su género? Sí, fíjate que yo estudié antropología y en ese tiempo teníamos en tronco común, 2 años de tronco común y nos incluían asignaturas como arqueología del área maya, seriada, nos incluían lingüística, antropología física, historia, en fin. Y me gustó mucho la lingüística desde ese momento, ¿no? Yo de hecho quise ser lingüista, pero no lo logré, digamos, me metí a estudiar antropología social, pero con las mismas herramientas teóricas, metodológicas, técnicas de la antropología, pude hacer trabajo etnolingüístico, ¿no? No con esas fórmulas matemáticas que hace la lingüística moderna, que hacen unas, no sé, que solo se entienden entre especialistas, porque cuando leo un artículo de eso, de verdad son fórmulas matemáticas, literalmente, ¿no? Y son muy difíciles de entender. En cambio, la etnolingüística combina la antropología con el lenguaje, ¿no? Como se utiliza actualmente. Entonces, esto me empezó a inquietar desde que era estudiante. Luego hice unos trabajos sobre la influencia de la lengua maya en el español que se habla en Yucatán y recurrí a todos esos autores clásicos, ¿no? Como don Alfredo Barrera, Jesús Amaro Gamboa, Víctor Suárez Molina, etcétera. Estuve consultando y elaboré un ensayo que gustó mucho en ese entonces porque lo tuve que exponer a los compañeros de la licenciatura, ¿no? Fíjate que luego la UADY quería editar una serie de libros que ya estaban agotados. Entre ellos estaban el español que se habla en Yucatán de Víctor Suárez Molina y el vocabulario del guaísmo en la cultura de Yucatán de don Jesús Amaro Gamboa. Y estaban buscando una persona que pudiera revisar, actualizar la terminología de esos textos, ¿no? Entonces dieron conmigo, porque vengo de Tzucacá, hablo maya, tenía una carrera, yo estaba recién terminando la maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología y me proponen este proyecto, ¿no? De reedición de estos textos, pero había que revisarlos. No, y me entusiasmé tanto leyendo de pe a pa a estos autores que empecé a abrir un archivo en mi computadora y empecé a introducir nuevos vocablos. Y algunas palabras sí son incorrectas, no porque lo diga Alfredo Barrera Vázquez, digamos, va a ser correcto. Hay voces, por ejemplo, como yaya, como dicen los niños actualmente, para indicar una lastimada, el dolor. Que yo consultando un vocabulario de cubanismos de principios de siglo, bueno, de 1940 y pico, no recuerdo el nombre del autor, aparece la palabra yaya como una palabra de origen taíno, ¿sí?
como de yayabo, guayaba, yayá, y yayá, en el lenguaje infantilizado, lastimadura, dolor que produce, exactamente igual como utilizamos. Y muchísimas palabras del español yucateco provienen del arahuaco taíno, ¿no? Del taíno, que forma parte de las lenguas arahuacas que nos llegan en diferentes momentos de la historia. Entonces, a mí no me queda la menor duda, si lo está diciendo desde principios del siglo, que yayá, exactamente como lo utilizamos, define igual, claro. Lo define igualito y pone ejemplos. El lenguaje infantilizado para denominar a la llaga, a la lastimadura, ¿no? Eso mismo. Entonces dice, esto no es maya. Pues sí. No es maya, como guaya, tampoco es maya. El fruto, ¿no? Aquí se dice suavizado guaya, pero y en algunos países dice guaya, guayum, en algunos otros países se dice guayum, y en lengua maya se dice guayum. Guayum se llama en lengua maya. Entonces, a lo mejor se ingresa vía lengua maya y de ahí nos llega al español, ¿no? O cocay también. Sí, cocay, que es una palabra que significa lucierna, que también viene del arahuaco, del taíno, ¿no? Y por esa vía nos van llegando muchas palabras del taíno. Entonces, yo esto lo aclaro en el diccionario, muchas palabras que no me parecían correctas o en su etimología, ¿no? Ni Suárez Molina ni Amaro Gamboa son muy etimológicos, no dicen de dónde viene la palabra. Barrera Vázquez sí. Entonces, este diccionario es bastante etimológico porque en la medida de lo posible siempre incorporo. Hay unas palabras muy difíciles que ya no supe, como chinchimbacal, ¿no? Chinchimbacal, ¿de dónde viene? Empiezo... la descompone. Sí, el origen de la palabra chinchimbacal. Pues bacal es el suro, el hueso de la mazorca de maíz, pero chim significa inclinado. Inclinado, ¿no? A lo mejor porque come el maíz también, las mazorcas de maíz, que es lo más aproximado, ¿no? Y que tiene que inclinarse para comer. Chin, bacal. 2 veces. Chin, bacal, ¿no? Que es una palabra maya. Sí. Este es un trabajo de campo bastante amplio. Muy amplio, wow. Realmente, porque... Pero muy bonito, debe ser satisfactorio. Sí, no, sabes que a mí es algo que realmente me gusta, estar rodeado de libros, de diccionarios. Cuando escribo mi columna para El Milenio los martes, documentar esto, utilizo como material, como insumo este diccionario, pero obviamente tengo que ponerlas en un contexto social, geográfico, cultural, y al escribir los artículos, pues yo los tengo que poner en ese contexto, que en un diccionario no puedes hacer. Así es. Das la entrada y sus acepciones y todo esto, ¿no? Y eso sí me permite hacer, ¿no? Entonces, esto es muy rico, muy interesante. Buscas palabras tan interesantes como esa palabra que era del santo que llevan en procesión, que viene de cuando lo llevan en procesión y lo tienen y le dan la vuelta en el pueblo y lo regresan al mismo lugar y viene una palabra, no sé si es sangolotear o era otra. Sangolotear es mover, ¿no? Mover, sacudir. Ajá. Y empiezo a buscar el origen de esta palabra y parece que viene de eso, ¿no? Porque sacan al santo y el santo se va, de aquí para allá lo llevan. Se va moviendo. Y era un pueblo donde se origina en España hace ya muchísimo tiempo y se dice, y de ahí deriva la palabra sangolotear, porque sacuden y el santo parece que se va a caer y los cargadores lo cuidan, ¿no? Es una palabra que viene en una edición de Larousse o algo así. Y así por el estilo tienen el origen esas muy curiosos, ¿no? Y en la lengua maya no tienes idea que es muy onomatopéyica, como wishar, wish es una onomatopeya y de ahí pueden derivar muchas expresiones y muchas acepciones, ¿sí? Sí, dirigido a una persona, a una acción, todo eso. Sí, pero bueno, nuestra lengua es una lengua criolla, puede decirse, ¿no? Que está nutrida de muchas voces, sobre todo caribeñas. Hay que recordar que Yucatán estuvo más emparentada con el mundo del Caribe que con el centro de la República, ¿no? Definitivamente. Esto es hasta mediados del siglo XX donde empieza a conectarse con el resto, a participar de la vida nacional, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Es cuando nos llegan muchas cosas. Sí. Mucha gente te dice, a la Virgen de Guadalupe, yo me acuerdo que no era tan así. No. La rosca de Reyes, los tamales de la Candelaria, todo eso nos llega... Mucho después. A través de los medios. Hasta el siglo XX, ¿no? Nos comienza a llegar todo eso, porque yo recuerdo cuando yo era chica, todos esos lugares y las tiendas mismas, la economía que había aquí era propia, era como nuestra, dice él, ¿no? la rosca de Reyes vino cuando numerosos gente vino por el temblor. El 85. A vivir aquí. Sí. Y
los supermercados que tenían filiales allá, como por ejemplo Comercial Mexicana, entonces empezaron a hacer rosca reyes para sus clientes. Sí. Pero acá no se usaba la rosca reyes. No. Entonces, nada. No, Sí. y muchas de esas celebraciones también nos van llegando después, no sé, Mucho del después. Creo que se celebraba más el Día de la Concepción. Muchísimo. Sí. Por ejemplo, la noche del 7 para el 8, De yo la veía de Concepción. niño alumbrar las calles, era costumbre en las casas Ajá. poner lamparitas. Sí. La Purísima Concepción, que era la fiesta del ya. 8. Sí. Ya. Era que se alumbraban las calles, era una fiesta muy bonita. Sí. Después viene el concilio y ya no se vuelve una fiesta tan importante el 8 de diciembre. Ujú. En cambio, 12 de diciembre pasa a ser misa obligatoria para los Claro. católicos. Entonces eso hace que la Virgen de Guadalupe se vuelva pues más importante, Sí, incluso nosotros, ¿verdad? claro. Y, A mí eso es me pasa sí. mucho, maestro, con la familia de Michoacán, con la familia de Guanajuato, con la misma familia que tenemos en la Ciudad de México, que luego se nos van las palabras hasta en un mensaje que mandamos de WhatsApp, Sí. ¿no? Y comienzan, ¿y qué es eso, no? Y Ujú. que, a ver, tradúceme eso, casi, ¿no? O sea, Sí. y sí, de hecho ya hay gente que nos está escuchando de otros estados, si quieren comentar algunas palabras que han escuchado, porque Yucatán, esta zona, la península, diría yo, no solo el estado, Claro. es muy especial en cuanto al lenguaje y muy Sí. característico, a Hay diferencia de expresiones que otros solo lugares. entendemos aquí. Por ejemplo, dice él muy bien en ese diccionario. Dices, ay, estoy esperando el lunes para el frijolazo. Ujú. Cualquiera entendería un frijol Sí, grande, normal. muchazo. Y no, El frijol aquí el con puerco. frijolazo es el frijol con puerco. Punto. No decimos frijol con puerco, decimos el frijolazo. O sea, ese es el entendimiento Sí, que sí, tenemos que acá tenemos. de la Claro, palabra. Entonces, claro. el maestro lo aclara. Sí. ¿verdad? Sí, Por sí. ejemplo, la palabra fastidiar. En realidad, Molestar. la gente lo entiende en otros lados como aburrirse. Ya Sí. me fastidié de eso. Pero aquí lo usamos también por molestar. Molestar. Niño, no fastidies a tu Sí, primo. Sí. no moleste, sí es cierto. Molestar, Claro. causar perjuicio. Aquí lo usamos así, entonces se aclara el maestro cuando se usa en Yucatán con ese sentido, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que está Sí. interesante? Es interesante ver cómo la gente sabe distinguir entre las palabras que usamos, porque cuando está hablando con gente de fuera, que viene de otros estados, lo que en Yucatán llamamos de tal manera. Sí, los niños no logran diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, mis dos sobrinitas vienen y me ven escribiendo un domingo en la casa y me dice, ¿qué haces, tío? Le digo, estoy estudiando maya. ¿Ustedes saben maya? No. Y claro que saben maya. No sabemos maya. Entonces les empiezo a hacer un examen. Vamos a ver, anatomía, ¿no? Y les empiezo a decir, ¿dónde está tu chic? Tu otro chic, ¿dónde está tu chuchu? Tu otro chuchu, tu tuch, Ajá. y tu pirish y todo eso. Y todos lo señalan, ¿no? Sí, Ay, sí. tío, por acá. Sí, lo Pues entiendo. todo eso es maya. No es cierto, me dice una de ellas, la más grandecita. No es Sí. cierto, esa es maya. O sea, crecen sabiendo que esto es español. Sin embargo, con el paso del tiempo ya lo aprenden a diferenciar y casi siempre tienen que hacer, cuando hablan con gente de fuera, tienen que hacer un paréntesis. Lo que en Yucatán le llamamos tal cosa, tal dulce, tal postre, Sí. tal comida, tal actividad. Era parte de nuestro lenguaje. Sí, Cuando definitivamente. íbamos a salir, mi abuelo me decía, bueno, cosh. Vamos, Y vamos. no nos decías maya, no. Sí, no. Pero ya sabíamos Cosh. que era nuestro lenguaje. Era español, y lo que fuese. Era una cosa que Sí, entendíamos. mi papá nos Ay, decía, Ya esas sats, decía Sí. esta galleta. ya está Ya lo seca, ya entendí. no Suave, está, ya está que suave, está- ya que se se pasó. estira ya, como el ya, francés, está, ¿verdad? ya no está, ya me entendiste. Sí, no sí, sirve, sí, podríamos sí. decir. Está chempo la ropa, niña. O Ajá. sea, ya me entendiste. Sí, claro. Entendíamos y usábamos. ¿Qué es lo bonito? Y que Lo es triste- importante que lo no se triste pierda es eso. que muchos niños ahora, incluso de apellido maya, ignoran. O lo entienden, pero les da pena. Yo ya me di cuenta Sí. de esto porque he dado plática a tantos jóvenes sobre el tema. Le he titulado El español que hablan los jóvenes yucatecos en Yucatán o en la ciudad de Mérida, ¿no? Dependiendo. Y doy esas pláticas y se mueren de la risa, ¿no? Entonces quiere decir que lo están entendiendo. Sí. La mayoría lo entienden. Porque a propósito digo chascarrillos, bromas y cuentos y cosas de ese tipo para ver qué tanto están captando. Y te das cuenta que sí lo están entendiendo, pero no lo están usando. Y ellos abiertamente te lo dicen. Sí, mi mamá lo usa mucho y lo dice por tal cosa. O sea, saben exactamente qué es estar Pero sax. yo no. Hace Sí, Pero no pero lo ellos dicen, hacen no lo ese- dicen, no lo claro, dicen. claro, se Y distancian. fíjese algo que me comentaba mi tía, que en paz descanse, yo le decía, tía, tú, ella entendía,
palabras y entendía pedazos de conversaciones. Y me decía, es que lo entiendo porque cuando yo era chica, me dice, lo hablaban, pero cuando querían decir algo que no nos enteráramos nosotros. Ajá, Y sí, no- sí, mis papás lo hacían igual. Y no había la costumbre de enseñarnos, simplemente Claro, lo hablaban claro. y de escucharlo lo entendíamos, Claro. pero no Sí. lo sabemos decir. Sí, se hablaba más. Por ejemplo, mi abuela. Yo me acuerdo que una vez sufrí, estaba yendo con ella en un camión de aquellos que tenían nada más a los lados, que ya no hay. Ujú. Se sentaba la gente así y así. Ajá, Y sí. había unos Me cosas tocaron son palos. ¿Te Sí. tocó? Sí, O sea, no, sí. Bueno, pues estaba bien así y de repente se sentó junto a mi abuela, una mestiza. Sí. Y empezó mi abuela a conversar con ella en el más fluido maya, Ujú. porque mi abuela con sus nanas aprendió a hablar. Ajá. Aprendió a hablar maya. Yo estaba desesperado porque no la entendía. Yo no sabía qué me estaba pasando a mí. ¿Por qué no entendía yo? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué no? Y empecé a llorar. Entonces ella me dijo, no estamos hablando otra lengua, me dijo. Cosas Se dio de cuenta que- gran. Sí, que yo, Sí. no, pues estaba conversando. Sí, ¿no? sí, sí, No, no, claro. no para que no lo entendiera yo, sino porque estaba conversando con ella. Y entonces yo me sentí mal, porque no Ujú. entendía nada de lo que mi abuela estaba. No, la otra señora, pues, habla, pero mi abuela, ¿por qué no entiendo a mi abuela? ¿No? ¿Viste eso? Sí. Pero sí. Sí, sí, mis A mí, papás igual lo sí, hacían. sí, me pasó en una ocasión y esto sí quiero comentarlo porque no solo la palabra en maya, sino después se lo traduje en un término en español y tampoco lo entendió la persona con un taxista en la Ciudad de México que le dije, sigue derecho, donde esté la Chopcalle, dobla a la derecha, Ajá. porque era doble sentido, podía doblar izquierda o derecha. ¿Perdón? Ay, no, dije, no, eso es maya. Sí. Donde esté la calle muerta, dije, va, Tampoco. Calle ciega. Calle ciega. tampoco, ciega. Ah, tampoco. ¿no? Sí. La calle muerta y su respuesta fue, pues, ¿cuándo la enterraron? Me dice, ¿por qué no? Pero también, no es en maya, pero son términos Sí. como están Fíjate plasmados. que Alfredo Barrera Vázquez hace esta distinción que también retoma don Víctor Suárez Molina. Las voces mayas, los préstamos, las voces mayas que se incorporan tal cual al español que hablamos. Por ejemplo, wish o chic, ¿no? Que se emplean tal cual. Que sí, de pronto se neutralizan porque pierden acentos altos, bajos, rearticulados de la lengua maya, pero se incorporan tal cual. No como en el náhuatl, no, se modifican. Casi todas las voces del náhuatl, al prestarse al español, Se modifica. se adaptan al español. Sí, se modifican. De moji, mole, pasan de ese tipo, ¿no? De milpa, en fin, Ujú. se van modificando. Esto no ocurre en el español que se habla en Yucatán. Los préstamos del maya se incorporan tal cual, ¿sí? Son voces híbridas cuando combinan, tienen una raíz maya y un sufijo, afijo en español, como podría ser chocolomo, ¿no? Que viene de chocó, caliente, y lomo, el lomo de la res, ¿no? Que es una comida de fiesta, una comida sabatina. Y hay otro tipo de voces que son mayismos, le llaman ellos. Son voces derivadas del maya, como tzonot, que deriva a cenote, o chay, que deriva a chaya, un poco como lo que ocurre con el náhuatl, y así por el estilo podemos abundar, ¿no? Entonces hacen ellos esa clasificación que es muy práctica, que cualquiera las entiende, y un lingüista, por supuesto, esto no lo utilice, va a denominar con términos muy teóricos de la lingüística, ¿no? Pero esa clasificación es muy práctica y muy buena, como chivaluna o chocolomo, ¿no? Chocolomo que ahora los jóvenes se lo aplican a las películas de 3X o a los videos pornos, ¿sí? ¿no? No sabía. Sí, ahora ya es general, porque te dicen, y a mí la primera vez que lo escuché fue hace ya varios años, que va un falluquero a la Unidad de Ciencias Sociales, yo estaba como profesor investigador allá para el pasillo, y quiere queso, sí, ¿qué vale un queso de bola? Pues sí, está bien, ¿no? Y oye, dame uno de esos. También tengo películas de chocolomo, me dice. Entonces yo me quedo pensando, caray, ¿qué es esa película de chocolomo? Porque ya tenía sus clientes Sí, allá algunos, es una ¿no? metáfora. Sí, Caliente, claro. caliente. Pues sí. Lomo caliente. Entienden, caliente. De ahí la metáfora, ¿no? Entonces ya entendí, Luego, y ya para mí. un conserje me dijo, si son películas porno, y aquí pues ya lleva copias piratas Sí, y, sí, y- sí. y las venden, ¿no? Pues en ese entonces era Era lo que había, ¿no? práctico Sí. lo que veía, ¿no? Para poderse Pues sí, Miguel, es muy entrañable entretener para en la nosotros noche. yucatecos. Sí. Entrañable ese nexo entre la maya y el español. Sí. Todavía recuerdo a mi papá diciendo, no quedó el cut,
Ajá, sí. que le traían su chile, Sí, así, tabulado. Ajá, tabulado. aplastadito. Ya era parte de Bueno, y nuestra forma de tabulado hablar. también, ¿no? Y a pesar de que se ha perdido mucho definitivamente, ¿no? Cuando uno hace un balance con esas voces, ves que se han dejado de usar muchas, unos se están cayendo de esos, o lo usa la gente grande, o lo usan en el pueblo y en la ciudad se han dejado de usar. Pero a pesar de esto, persiste mucho esas formas de hablar del yucateco. También la influencia semántica, fonética, la fonética es la forma más acusada de la influencia de la lengua maya, ¿no? Porque Sí. se han hecho estudios que han demostrado esta curva melódica que sigue la lengua maya y seguimos en algunos Sí. casos. Pero también nos viene esta influencia de todo el periodo colonial, ¿no? Porque esta manera de hablar arrastrado, pelado, chingado, salado, todo esto, es muy del sur de España, andaluz. Y eso es lo del Andalucía, centro en la del zona de país, Andalucía, yo estuve en Madrid, en Sevilla después, y me fui por toda esa parte del sur, y así se habla. Dicen el tablao flamenco, no es el tablado, ¿no? Es el tablado. Ajá. Y aquí, y así hablamos, arrastramos. Y cuando uno escucha a la gente del centro norte del país, ves clarita la D. Ahí la D no se cae. Dicen salado, Sí, etcétera, aplastado. ¿no? Aplastado. En cambio, aquí lo dejamos, caemos. Es una población, no de la D. Hubo quizá mucha influencia andaluza Sí. posteriormente, ¿verdad? Sí. Mucha influencia y el cubana. Caribe así es Sí, en general. cubana, Nosotros somos caribeños. sí. Somos, de hecho, Y creo también que de las Canarias. también en las Mucha Canarias. gente canaria y andaluza. Sí, Sobre todo de partir del 18. sí, Sí, el 18 vino mucha gente. sí. Ahí. Entonces vemos esta combinación de acentos, ¿no? De la lengua maya, por las curvas que siguen y cómo se pronuncia también en español, ¿no? Cómo se deja caer, que es muy distinto al centro o norte del país. Del país. Hay, Sí, este diccionario que hay de dar está en 2 volúmenes. No, es una edición en pasta dura. Ajá. Lo que pasa es que se hicieron de 2 maneras. Ajá. Mucha gente Pero gusta es la un pasta solo tomo, dura ¿no? con su... Sí, es un solo tomo. Es un solo tomo. Es un solo tomo. Pasó a ser esto. Ah, qué bueno. Lo veo más manuable. Óyeme, Y esta es de pasta suave. oye, y este libro está a la venta en... Este libro está a la venta en la librería universitaria, en la UADY, en la La calle UADY. 57 por Sigue 60, siendo ahí el entrando. minúsculo sitio, el Entrando minúsculo a sitio mano que se llama izquierda. librería universitaria. Librería hasta ahora. universitaria. Allá está de venta y tiene un 30% de descuento con credencial de la UADY. La UADY. Con credencial de la UADY, 30%. Que está muy bien el descuento y así ya el costo se reduce. Actualmente es muy caro producir libros. De hecho, la política editorial en la UADY ahora es producir libros a demanda. No sé... o sea que si lo piden, se hace. Se hace. No, pero ¿cómo lo van a pedir si no lo Sí, yo no soy muy de acuerdo Pues y sí. en algunos foros lo he dicho, ¿no? Porque pues, pero al mismo tiempo uno ve las bodegas llenas, repletas de libros y tú dices, es una pena porque se humedecen. Aquí el clima no es nada. Tienes que tenerlos en un lugar Solo que fresco, sabes seco, que el con problema es deshumidificador. que hay que establecer criterios de edición, Sí. que es lo que nos ha hecho. Criterios de edición. Se van a editar estos libros que tengan esta finalidad, que tengan que cumplan un propósito. Claro. O sea, no solamente de involucrar a los que estudian, a los maestros, sino también la obligación que tiene la universidad de relacionarse con la comunidad. Sí. Aquellos libros que sean necesarios a la comunidad, no solamente universitaria, no solo académica. Gente, ¿verdad? Textos que puedan ser útiles. Sí, los textos los manejan aparte. Todo lo que tiene que ver con las preparatorias y facultades tienen un manejo y eso sí se piden Sí. porque se venden mucho, ¿no? Cuando se trata de los libros, estos, en parte es cierto, ¿no? Y creo que no me parece mal hacer libros a demanda, ¿no? Creo que ya la UNAM y varias universidades a nivel nacional ya están trabajando de esta manera. Sale un poco más caro. Porque en el momento en que tú pides, imprímeme 20 ejemplares o imprímeme claro. 100 porque viene la fila ahí y necesitamos tener un buen stock de libros, ¿no? Y esto va a salir un poco más caro. A mí las autoridades me dijeron que una vez que se agoten esos ejemplares, que solo se hicieron 500, Es poco. se van a empezar a vender a demanda.
Y otra parte, como aquí, otra cosa que como participa la Academia Mexicana de la Lengua, hay el ofrecimiento de que una vez que se agote, cuando ya esté por agotarse, entre el diccionario de manera electrónica en la página, en el portal de la Academia Mexicana de la Lengua. El problema de este portal es una plataforma donde tú pones la palabra y te lleva y te lo busca, o aparece en orden alfabético y tú lo vas a buscar, y te limita, a veces quieres copiar y pegar y no puedes, son fuentes de consulta nada más, ¿no? Nunca vas a ver el libro completo, ni la letra completa, ni el PDF. Lo bonito es revisarlo. Sí. Claro. Lo bonito es el libro. Sí, muy bonito. Este libro contiene todavía palabras del libro anterior. No, aquí quité. Lo que pasa que en esta primera edición hay muchos arcaísmos que ya, como su nombre, hay voces que han caído en desuso y ya nos incluyeron. Tiene un apéndice ese diccionario. Los que lo tienen realmente vale la pena porque tiene una sección de patronímicos, toponímicos y nombres de origen maya, ¿no? Para ponerle a los niños, a los recién nacidos, ¿no? Sí, este libro tiene validez todavía. Sí. Sí. Y tiene un tratado, al inicio, en la primera parte, tiene un tratado amplio del español que se habla en Yucatán, ¿no? Digamos, eso es extenso. Y este ya no lo trae de manera muy sintética. Prácticamente es una introducción nada más a la obra y por qué se hizo. Y ya ahí ya no abundo en el tratado, digamos, en la historia. Que los textos son complementarios. Son complementarios, definitivamente son complementarios. Y aquí, digamos que lo que pasa es que habían unas definiciones muy largas y ahora vienen definiciones más cortas, ¿no? Más cortas y con uso, y tiene un nuevo formato, en negritas a la entrada, y la manera como se escribe, ¿no? Aquí va a haber 2 o hasta 3 maneras de escribirlo, ¿no? Lo que pasa que en la mentalidad del yucateco, por ejemplo, tú vas a los menús y cómo te escriben Cotzito, ¿no? Es C-O-D-Z-I-T-O, Cotzito, ¿no? Y de acuerdo a las normas o el nuevo alfabeto aprobado para la escritura de la lengua maya, ya no se escribe. Es K-O-T-S glotalizada I-T-O. No. Que así debe ser. Pero... Entonces yo decidí poner ambas formas, pues sí, para no confundir al lector, ¿no? Entonces, ¿y qué piensa usted de esas nuevas formas? ¿Qué opina usted? Lo que pasa que son normas que se aplican a la escritura de la lengua maya. No de los préstamos. En los préstamos hay esa libertad, digamos, ¿no? De seguirlo escribiendo como siempre, ¿no? Por ejemplo, Chocolomo lo escriben con Chocó, con C, O, y Lomo, ¿no? Corrido. Sí, si es una sola palabra, así es. Sí, y todo esto yo lo voy. Por ejemplo, acá yo pongo frijol cabash, ¿no? Con la K. Glotalizada, que es como se pronuncia, cabash, ¿no? Así es. De simple, sin condimento, así con una ramita de apazote y dosis de sal, ¿no? Y sí. Oiga, hablando de eso, hay una persona que tiene un libro que se llama El médico de Cauquel, pero lo escribe con K. Ya no. Cauquel. Lo que pasa que en los nombres, me llama mucho la atención. Y toponímicos, el acuerdo fue de que se respete la grafía con tal C, cual. Debe ser. Tal cual, sí. Cauquel debe escribirse con C, 2 Cs, ¿no? Porque sí, no Cauquel. Es una K glotalizada. No. Al momento de escribirlo con la K, está presuponiendo que la K es glotalizada, como Tishkokob, como debe pronunciarte, con K. Las K se glotalizan, ¿sí? En cambio, el caso de Cauquel, no. O Celestún, en realidad, sí, Celestún, creo que debería ser como Kelestún, ahí no estoy muy seguro, pero la C suena como K. Sí. Y esa es una palabra de origen maya. Y si se escribe con C, debería ser Kelestún, ¿no? No Celestún. Pues pero a lo mejor lo escucharon medio raro. Quimé también no es glotalizado. Y hay otros apellidos como Q, que ahí sí es con K-U, porque suena la glotal. Sí. Q. Sí. K-mal, ¿no? No, ese viene es con K, C. doble y mal, ¿no? Es una palabra combinada. Eso en el diccionario, en esta primera versión, vienen todos los toponímicos y viene su significado o sus significados, viene la etimología. No siempre es posible, en la gran mayoría de los casos se pudo, porque consulté muchísimas fuentes, ¿no? Pero no siempre es posible. Hay muchos apellidos mayas que también han desaparecido, ¿no? Los convierten al español, ¿no? O los convierten al español, muchos. Como chi, lo han traducido por orilla. Luna. Luna.
caballero, madera, en fin, hay una lista. Yo trabajé en el registro civil de Chucacaba hace ya muchísimos años, hacía actas de defunción, ¿no? Y de pronto me ponían a hacer actas de nacimiento. Entonces me daba cuenta de que los errores que cometían los oficiales de registro civil al momento de registrar al niño, ¿no? Que lo escribían como, pues, como ellos, y así se quedaban, sí. y así se quedaba el nombre, ¿no? Como Quimé, Quimá. Lo que pasa que luego al momento de escribir letra manuscrita con pluma, no se entendía muy bien y Sí. quedaba, y lo siguiente lo registraban como Quimá. Sí, hay sí, Quimá, sí. Quimé y hay Simá. Hay unos que le ponen Con S. S-I-M-A S. acentuada, ¿sí? Sí. Yo los he visto, sí. Wow. En fin, esto pasa mucho con los apellidos. Cerca del 80% de los apellidos mayas son monosílabos. Eso es un dato muy interesante. Lo mismo que ocurre con los apellidos de origen chino. Ajá. ¿Sí? Y de hecho hay muy parecido. Cuando uno ve Chin, Yang, Pues sí, hubo mucha inmigración también. yo ¿O a no qué sé. cree usted No, que...? yo no sé. Hay muchas hipótesis al respecto. Ajá. Pero pues es muy común Sí, y son sí, muy parecidos efectivamente, a sí, apellidos de origen efectivamente. chino, ¿no? Aquí Sí. encuentro una palabra que yo he tenido mucho problema con gente de otras partes, Ujú. que es sartén. Ah, sí. Por nada te dicen la sartén. La sartén. Te dicen En el centro del país es femenino. Ajá, exacto. Sartén es femenino. ¿Qué Sí. te ha puesto aquí? Femenino. Femenino. Sí, Castellano. así lo usamos Pero nosotros. ahí no el sartén El te dicen. sartén. Y no la sacas de allá, ¿no? Empezar, ¿no? O dicen la primera vez, ¿no? ¿Cómo dicen los La chilangos? Sí, la primera vez. No te la dicen primera. Primera. No, eso hasta en la televisión. Ah, sí, claro, Fue la los primera comentaristas. vez Sí. que se hizo esta cosa. Ah, sí. Maestro, ¿qué es eso? Sí. No. Sí. Este diccionario, ojalá pudiera llegar a preparatorias. ¿Mismas de la universidad? Sí. Casi todas están incorporadas Pues en a las la bibliotecas universidad, de la ¿no? preparatoria, la universidad Pero Sí. más suele que mandar. solo en las bibliotecas, sino que llegue, por ejemplo, a una clase con los chicos, porque tienen clases. Claro. Entonces, Sobre Claro. todo en aquellas clases, como me decía tu hijo, que está tomando ahorita, que les hacen redactar pequeños ejemplos de su vida, pues hombre, incorporar algunas palabras como Sí. debe de que ser. son nuestras, de origen maya, Claro. que usamos. Si, por ejemplo, reproduce una conversación en tu casa, un almuerzo, introducir esas palabritas usando como auxiliar el diccionario. No solamente le enseñas a usar un elemento de apoyo, Claro. que debe haber siempre el que redacta. Cualquiera, yo me siento a escribir como diccionario de dudas, con el diccionario de la academia, con y con otros que tengo, por ejemplo, este muchacho Rodríguez Quimé, que tiene Ya, Sí. de rock y todo él eso. habla de la Cultura popular de la urbana. banda. Óyeme, a veces Sí. algún texto me gusta incorporar esas palabritas, ¿no? Claro. Entonces, no te debes sentar a escribir cualquier cosa sin tu material de apoyo. Definitivamente. Entonces, Yo se eso, lo digo siempre si a los estás estudiantes. enseñando a los alumnos a redactar, ¿ya? Aunque sea coloquialmente, que vaya empezando a aprender a usar esto. A eso Entonces, voy, la o idea sea, está debe de estupenda. llegar no solo Sí. a las bibliotecas de las escuelas, que buena falta. A las aulas. A las aulas, directo. ¿Ha Sí. tenido usted ese contacto con los alumnos? Sí. Yo he dado muchas pláticas a estudiantes de CONALEP, de preparatorias, en el Prepa 1, 2 y 3, no 3, el UABIC. Y he viajado también porque me han invitado a dar pláticas con los jóvenes. Sí. Y están siempre muy interesados. Y interactúo con ellos, ¿no? Para preguntarles. Obviamente, los de los pueblos saben muchísimas más de estas voces, ¿no? Están más. Y me acuerdo muy bien que en el familiarizados. siglo XXI, Sí, yo cuando presentó con Mariloli. yo introduje un texto de Ah, una no, tía muy mía. bueno. Una tía mía estaba hablando, llega a la casa y habla como hablan los yucatecos, con muchas expresiones. Y le gustó a los muchachitos que estaban ahí porque eran jovencitos. Pues vimos que bueno, fue una casualidad, ¿no? Que había un texto motivador para los que estaban allí, porque estábamos presentando este. Sí. ¿Ah? Entonces, Fue en la tía, Filey. supuestamente mi tía, que entraba como Juan por su casa y conversaba con mi abuela, usaba muchas palabritas que saqué de acá. ¿Entendiste? Sí. Y entonces eso era, me acabo de acordar.
Creo que se la publicó luego, ¿no? Sí, se publicó Se después, publicó sí, me lo después. pidieron. Sí. Lo mandé. No, excelente. A la gente le gustó. Porque es una manera distinta de presentar un libro, ¿no? Sí. Con palabras de uso, ¿no? Y de Sí, uso pues porque cotidiano. era este libro y yo quería que ellos entendieran. Me acuerdo que incluía la palabra violenta, ¿no? Que a violenta niña, ya se ha perdido. Sí, mucho. Términos que solo sí usamos, que están acá. Ajá. ¿Entendiste? ¿A violenta que es? Rápido. Ligera, apúrate. Violenta, niño, ya nos vamos. Sí. Se usa mucho el Torreón. Sí, yo lo escuchaba mucho en mi pueblo con las señoras. Sí. Sí. No, ya claro. no, ya no le. Pues fíjate que a veces pensamos que no se usan porque no estamos en contacto con la gente del pueblo, pero cuando uno viaja, yo últimamente he estado viajando, tengo un proyecto en Yaxcabá, voy mucho a Tzucacab, de hecho me voy mañana a Tzucacab. De allá Tzucacab. es, claro, yo soy al de sur del Tzucacab, estado. Claro, El al cono sur sur. del estado. Y, y ahí escucho muchas cosas de estas. Por ejemplo, mis hermanas, ¿no? Que son maestras o tienen... suelen utilizar muchas palabras. Miguel, qué poch eres, le dice a su esposo, ¿no? Arredovaya, Miguel, eres más poch. Sí. Le dice, ya te fuiste a meter allá, ¿no? Entonces, arredovaya, eres más poch, ¿no? En una frase te utiliza tres terminologías. Sí. Que no entendió nada. Sí. Pero fíjate que es interesante, y también lo señalo acá, que hay muchas voces que se consideran de origen maya y no lo son, ¿no? Como fo, como sho y como guay. No son maya. No son maya ninguna. Por eso lo usamos mucho aquí. Lo usamos mucho y llegaron, bueno, desde principios de la colonia española, en el siglo XVI, en el XVII, algunas fuentes ya lo mencionan, pero vienen de España. Fo, ¿sí? Como expresión de asco, sí, repugnancia. De asco, de apeste, Sho es una expresión para callar, pero creo que originalmente era para detener a las bestias, ¿no? Sí, para detener a los burros. Mi abuelita sí decía mucho arredovaya. Arredovaya, que ese es más latín. Sí. Y guay viene de guay, que es una... y también aquí se suavizó en guay, que no tiene nada que ver con el guay, que es el brujo, endriago, este personaje que se transforma y que asusta y esto, ¿no? Esa es una interjección. No, es una interjección, son dos raíces muy distintas, como el guaychivo, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y luego se asocia porque te puede asustar y de ahí surge la interjección, que es como algunos lo han interpretado. No, absolutamente no tiene nada que ver, ¿no? O misho, por ejemplo, que es una expresión para denominar al gato, que llega también de España y aquí se adopta como mis, pero el diccionario de la Real Academia Española dice M-I-Z, mis, es un arcaísmo para gato. Ajá. Y quizá esta palabra tenga un origen persa, ¿no? ¿Y misho? Misho, que es de misho. O sea, de la Z se convierte en S, ¿no? No es maya, es español. Misho. Mis viene y de misho. Pero yo lo he oído con X, O. Sí, por eso, pero viene SH. de esa palabra. SH, misho. Por eso viene de la palabra mis. O sea, SH se convierte en X. La Z se convierte en SH. ¿no? SH. Mis, según la Real, lo indica como en desuso y es un arcaísmo para decir gato en España. M-I-Z. Y aquí en casi todas las lenguas mayas, mis significa gato. Con acento bajo, mis es gato. ¿Sí? Entonces, y misho está derivado de mis, como ¿cómo se llama? Pues una manera de llamar a los gatos, ¿no? Pero alguien dice que es posible que sea de origen persa porque el gato fue introducido a España. Sí. ¿Hasta dónde podríamos decir que llegan estas palabras que están en el diccionario? Porque también en Chiapas, la parte de toda esa zona, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, pues es zona maya también, ¿no? De otro tipo, pero ya no se usan. Esto es de la península, definitivamente, y también parte de Tabasco, porque hay voces que yo he escuchado. Con los olmecas. Y yo creo que en el caso de Tabasco se da, porque el maya chontal, que se habla en Tabasco, es muy similar al maya yucateco. Entonces utilizan ellos muchas voces como leque en vez de lec, al recipiente para... Las tortillas. Sí. Campache, por el dolor de espalda, aquí decimos campache, como que le ponen una E, y es posible, y eso se debe a la influencia del maya chontal. Y utilizan muchísimas voces que nosotros utilizamos. Piche, por ejemplo, dicen al pitch, ¿no? El pájaro. A ese tordo negro. Y así por el estilo, hay un listado muy grande de estas voces
que parecen maya yucateca, pero es muy posible que sean derivados del maya chontal, ¿no? Y muchas de las comidas que comemos aquí o en Campeche, sí se comen en Tabasco, ¿no? Yo he estado en Tabasco y pues es muy común que los domingos coman cochinita pibil en Villahermosa, muchos puestos y todo, ¿no? Y hacen panuchos, y hacen salbutes, y hacen muchas comidas yucatecas, ¿no? Pan de cazón y todo esto, ¿no? Por la cercanía. Sí, que hay. Y el maya tuvo una influencia tremenda en toda el área, Chiapas, ¿no? Y parte de Centroamérica, también. Salvador, Honduras. Sí, ¿no? en toda esa zona de Centroamérica le llaman jobón esos troncos para criar a las abejas, también le llaman de esa manera, jobón. Entonces dice, caray, es una palabra de origen maya, pero se extendió toda esa parte, tuvo una influencia tremenda la lengua maya, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en Yaxchilán, Bonampak, qué Ajá. bellos lugares, pero en mi mapa no aparecía Tonina, eso que le digo hace 4 años, 5 años, Ajá. ¿no? Y ya llegando por allá que nos dicen, hay una zona arqueológica relativamente nueva, que Sí. hay que llegar a Ocosingo y seguir un caminito, ¿no? Me maravilló, doctor. Yo no sé si usted la conoce. No Tonina es hermoso ese lugar, relativamente nueva de haberse trabajado. Calakmul, el Tigre. No, toda la zona que está en el PT, ¿no? Ahí vale la Calakmul pena. El problema es que están bellísimo. aislados, no hay donde quedarse. O sea, ya han surgido. Pues en Escárcega o en Chetumal, los extremos. Sí. Porque sí, yo batallé buscando dónde Sí, eso quedarme que por dices, allá, pero no, vale no. la pena. Sí. Donde hay un tesoro de expresiones populares nuestras es en los diálogos que hacía Wilber Herrera. Ah, sí. Cuando yo creo venga que Andrea acá, Sí. que Sí, la vamos por a- supuesto. porque ¿no? decía le Sí. los buscaba Ay, a su sí. gatito. De ese panuchos, más si ya comiste. Esa expresión, Rey, es nuestra. Más Sí. si ya comiste. Sí, Pero sí, era una el cosa teatro muy- regional, digamos que como que lo ha reivindicado, aunque últimamente no, por el tipo de teatro más grotesco, no lo sé, más burdo. No todos, pero sí eso ya- que dice definitivamente. Pero sí. bueno, hasta Cholo Sí, tenía sí, ocurrencias. Por ejemplo, entra un día Candita está barriendo, Madeline estaba barriendo su casa, aparece de guano, y entra Cholo abanicándose por el calor y se sienta y empieza a respirar. Le dice, oye, Candita, ¿hiciste cocitos? Le dice. No, Cholo, ¿por qué? Porque huele a queso, le dice Cholo, le dice. Y Candita le dice, ha de ser a la orilla de la hamaca. Entonces es un chiste que los yucatecos nomás entendemos, ¿no? Porque lo escucha alguien de fuera y pues no tiene ni un poco de gracia de chiste, ¿no? Entonces imagínate, y Cholo era de Lo ese que tiene tipo que de... volar la imaginación, pero eso es bueno, a diferencia del teatro regional que ha decaído No, en ese una no. grosería No, tan ese no es obvia, teatro tan regional. inmediata, tan directa, Sí. en donde ya únicamente escuchas la sandez y te ríes, Sí, porque no quiero de remedio, pero no te dan ese No. elogio a tu Sí. imaginación, claro, para decirte el claro. doble sentido, Claro. como lo usaban los chulín. Claro, Y ahí ellos el tenían más. niño podía ir tranquilo, los adultos eran los que captaban el sentido. Ajá. Ese era lo bien escrito, era Claro. la verdad, diálogos interesantes, inteligentes. Eso, el teatro regional. Y Wilber Herrera recupera esto Sí. y reivindica. A mí es lo que me gusta, por ejemplo, del personaje de Lela, que es una mujer maya muy digna y que reivindica a la mujer maya, ¿no? No la ridiculiza como otro No. tipo de actores, ¿no? Directa, es lo principal. Fresca, directa, Segura, espontánea, Sí. espontánea, incapaz de fuerte, sí. decirte una mentira. Es un personaje extraordinario. Pero Wilber Extraordinario. organiza sus personajes. Cada personaje tiene su forma de hablar, maestro. Ujú. Cada personaje. El chiquito que te muestra el títere, aquel hijito de la rica, que la rica habla así con ese tono. Ah, sí. Con el tonito. La así hermana del rica. norte, ya habla así. Sí. Vámonos, hijito. No, Wilber le daba su tono a cada mujer. Sí. Sí, tenía un oído Un oído impresionante, ¿no? Como decía Cholo en una obra de teatro que se está pasando mucho para recordarla por las redes sociales, que le dolían los zapatos. Ese Es que me duelen Laurel los es algo Ajá. de, ¿cómo se llama? Sueño de... No me Que acuerdo. sale caminando, dice, ay, Sí. madre, Pero me hasta duelen tenía los puesto a la zapatos. izquierda, Sí, le ponían, sí. pero no, lo corrigen, ¿te duelen los pies? No, me duelen los zapatos. Dice. Lo sientan, Sí. le dice, cámbiate, se cambia los zapatos. Los traes al revés, le dicen, se los ¿Ves cambia. cómo tiran los zapatos? Ajá.
Ya no me duelen los zapatos. ¿Ves cómo eran los zapatos? Dice, bueno, sí, pero qué bonito. Sueño de Flamboyanes, no Sí. me acuerdo de esa obra, muy Sí, buena, yo sí. la vi, muy buena obra, pero excelente, ¿no? En general eran, y son los que difundían más el español yucateco, ¿no? El teatro Sí. regional fue, y ahora sí lo han deformado mucho, Sí, ¿no? lamentablemente. Hay algunos artistas que me atrevo a decir, bueno, como lo que hace la misma Andrea, ¿no? Que es un rescate de los O Conchi valores. León, por ejemplo. Conchi León, Conchi León también es una está mujer Gilma que está- Tuyú. Gilma Tuyú, Presenta excelente, buenas obras de muy teatro. buena, Sí. muy buena, de calidad y bien hecho. Conchi te da un placer Sí, verla en Mestiza sí. Power o Las Puruchonas de Tzemul, creo Sí. que fue la segunda obra que presentó. Acaba de No, presentar yo nunca me una- había reído tanto, ¿no? Ahora Sí. como Las Puruchonas de Tzemul, ¿no? Sí. Tanto, desde que empieza la obra, ¿no? Aparece Escuela Primaria Federal William Levy, ¿no? Y entonces sale Sí. Desde ese momento te matas de la risa, ¿no? Sí, Porque empieza uno a sí. relacionar a los diferentes actores con que tuvo Ivonne Ortega. Sí. Entonces, no te mata de risa, No, está tan sí, bien sí, hecha sí. que no. Ellas mismas durante la obra hay partes que no se aguantan, se tienen que reír, ¿no? Sí, Andrea y Conchi, Sí. precisamente ellas dos. Maestro, entonces este libro está en venta en la biblioteca de la universidad, Librería. en la librería, perdón, de la Sí. universidad en la 57 con En el edificio 60, central. en el edificio central, Sí. para la gente que lo quiera. ¿Alguna presentación que tenga usted Pues yo ya la próximamente de presenté este en la libro? Filey y después de la Filey he estado tan ocupado. Ha habido ofrecimientos para hacerlo en Campeche, para hacerlo en Quintana Roo. Voy a escribirles nuevamente para decirles que ya soy disponible para hacer esta presentación y difundirlo, porque pues aquí ya viene más enriquecido con campechanismos, con voces nuevas, por ejemplo, todo lo referido al pepino de mar, ¿no? A la captura de pepino de mar, a la captura de diferentes especies. Vienen más campechanismo. Yo estuve 2-3 veces en Campeche, estuve recopilando información en los mercados para ir a comer y todo eso. Estuve tomando mucha nota y consultando varias fuentes y ya vienen mucho más voces. Se quejan los de Quintana Roo, pero en Quintana Roo y Yucatán son las mismísimas Sí. voces. Hay que Si explicar. acaso hay una diferencia en Sí. la zona limítrofe de Quintana Roo con Belice, pero prácticamente son las mismas, ¿no? En Campeche sí van a cambiar muchas expresiones, ¿no? Sí, también el tiempo de vida que tiene Quintana Roo ha sido Sí, habitada es menos territorio, tiempo, ¿no? fue 100 territorio años, mucho 100 tiempo. años tiene. No, También Campeche sí tenía su idiosincrasia, su manera más antigua propia, la ciudad, ¿no? ¿verdad? Y- Para y- distinguirse de y- Mérida, porque claro. siempre quiso distinguirse de Mérida, la zona de Campeche, ¿no? La zona de Campeche y la influencia que tiene de Cuba, ¿no? El comercio Exactamente, marítimo que como era tuvo esa- puerto de entrada. de y todo entrada, eso, claro. naturalmente. Quintana Roo es reciente, mucha gente de allá, su origen es Yucatán, Totalmente. de tal manera Totalmente, que yo nací es en así, Tucacap, ¿no? que está hacia unos Exactamente, kilómetros entonces, apenas esas variaciones de Quintana Sí, Roo, ¿no? efectivamente. variaciones lingüísticas no se dan todavía, porque Claro. todavía no. Quizá con la influencia de extranjeros. Eso iba Ahí a ya decir. cambia, Ahí ahí sí hay que gente del estudiar centro del eso. país y de extranjeros. De Allá sí. extranjeros Ahí dicen, por o en ejemplo, la zona de Listo. la- Cuando dicen parquear por Muchísimas estacionar, gracias, maestro. Ah, Se sí. nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ay. Gracias a nuestro productor Daniel Puc, muchísimas gracias siempre, Daniel, por el apoyo. Maestro Miguel Güemes, muchísimas gracias. Gracias por la Un programa Sí, muy siempre- ameno. Siempre es Muy Daniel el que enriquecedor. nos tiene que decir que ya pasó Sí, la hora, ya pasó porque la hora. nosotros no lo sentimos. No, no, Cuando la tenemos un sentimos. invitado como tú, Miguel, la hora pasa rapidísimo, Volando. interesante. Recuerden a todos ustedes que nos ven, saludos rapidito a Tasco, a Guanajuato, a toda la gente que nos ve en Guadalajara, también en la Ciudad de México, en otros lugares. Muchísimas gracias por estar pendiente, maestro, de nueva cuenta, gracias. Gracias. Maestro Jorge Álvarez, esta Gracias. semana, el Día del Maestro, vaya esa felicitación. Yo estoy sentada al lado de dos grandes maestros de aquí, de esta Pues aquí región. hay un buen regalo para Ah, los maestros. ¿verdad? Definitivamente que sí. Muchísimas felicidades, que se la pasen bien el 15 de mayo y pues nos vemos el próximo sábado 19 de mayo en punto de las 10 de la mañana. Jazz Gaspar se despide de ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.